Un saludo para todos. Hoy conocimos que Gilinski podría finalmente quedarse con el control de Nutresa. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con las acciones de Sura, de Argos, de Nutresa? ¿Qué va a pasar con el grupo? ¿Qué sacrificaron? En este video vamos a verlo en detalle. Un saludo para todos. ¿Qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo y no representa una recomendación de compra o venta de activos ni ninguna asesoría. Bueno, no me dejaron llegar de vacaciones y ya salió una noticia bomba sobre Gilinski, sobre el GEA, sobre Nutresa, sobre Grupo Sura. Y vamos a estudiar en este video qué salió, qué significa, qué implicaciones puede tener para las acciones y para la Bolsa de Colombia. Entonces lo primero que salió fue este memorando que pueden encontrar en la Superfinanciera, donde básicamente se dice que se llegó a un acuerdo definitivo con varias operaciones futuras, donde lo que se va a lograr es que Nugil y los árabes, todo ese grupo, adquieran el control de Nutresa con una participación no inferior al 87%. Pero Grupo Nutresa dejaría de ser accionista de Grupo Sura y Grupo Argos. Y a la vez, Nugil, los árabes y Gilinski dejarían de ser accionistas de Grupo Sura y a la vez Grupo Argos y Grupo Sura dejarán de ser accionistas de Nutresa. Entonces, ¿qué significa todo este enredo? Se los voy a tratar de explicar aquí de manera muy sencilla. Es complejo, pero a la vez tampoco es tan difícil de entender. Resulta que Gilinski, como ustedes saben, estaba buscando el control de Nutresa, pero también estaba buscando el control de Grupo Sura. Lo que podía ocurrir es que si Gilinski lograba el control de Nutresa, se podía quedar con Grupo Sura, con el control, y a la vez también con el control de Grupo Argos, indirectamente. Entonces, había un riesgo de que Gilinski, si lograba el control, pues se quedara con todo. Ahí entró el enroque del GEA, que no permitió ese control de Gilinski ni en Sura ni en Nutresa, y Gilinski quedó como atrapado, como embalado ahí, y el GEA quedó con un socio que de pronto no quería tener, que lo está presionando, pero tampoco tiene el control. Entonces, básicamente, esa guerra entre Gilinski y el GEA pues estaba en un punto muerto donde todos básicamente estaban perdiendo. Entonces, ¿qué pasó? Según este acuerdo, lo que pasó es que esa guerra se destraba. ¿Y cómo se destraba? De esta manera, Gilinski lograría el control de mínimo el 87% de Nutresa, es decir, quedaría como socio mayoritario Gilinski y este otro grupo. Yo pongo Gilinski para generalizar, pero es Nugil y el otro grupo que aparecía ahí, JG, no sé qué vaina. Entonces se quedarían con el 87% de Nutresa, pero la condición es que Nutresa dejaría de ser accionista de Argos y de Sura. Entonces, ¿para qué hace eso? Para que cuando Gilinski tome el control de Nutresa, no se quede con Argos y Sura a la vez. Entonces, Gilinski queda con Nutresa, pero la condición también hay otra. Para que Gilinski se quede con Nutresa, Gilinski debe renunciar a Grupo Sura. Entonces Gilinski queda con control de Nutresa, pero ya no quedaría con la participación que tiene en Sura. Pero eso además tiene otra condición, y es que Argos y Sura, que también tienen acciones de Nutresa, dejarían de ser accionistas de Nutresa. Básicamente esos son los tres pasos que explica el comunicado. Gilinski se queda con la mayoría de Nutresa, pero Gilinski renuncia a Sura y Argos y Sura renuncian a Nutresa. ¿Eso qué hace? Que se desenrede la guerra, digamos que el GEA pierde a Nutresa, pero también se quita encima a Gilinski, que lo estaba presionando por el control. Entonces, muy importante entender que aquí hubo unas pérdidas, unas ganancias, pero creo yo que es el mejor escenario posible porque se acaba una guerra que realmente era negativa para todas las partes. Entonces, Gilinski, ¿qué logra? Logra el control de Nutresa, pero renuncia al control de Grupo Sura y del grupo, posiblemente de Grupo Argos, que estaba muy enredado con el enroque. El GEA pierde el control de Nutresa. Esta fue la pérdida de Nutresa, del GEA, perdón. El GEA se durmió con sus acciones, el GEA no estaba haciendo nada por los accionistas. Gilinski vio esto, aprovechó y les mordió un pedazo. Entonces Gilinski logró finalmente quedarse con Nutresa, no logró quedarse con todo el grupo, ni con Bancolombia, ni con Sura, pero logró Nutresa, y el GEA pues sacrifica a Nutresa, sacrifica, digamos, un alfil, un caballo para salvar a la reina, y se quita la amenaza de control del resto del grupo. Esto, en resumen, es lo que ocurrió en este comunicado, pero todavía no sabemos cómo va a ocurrir. Entonces, ¿qué va a pasar con las acciones? Pues aquí hay unas cosas muy relevantes. La primera, Sura tiene 163 millones de acciones de Nutresa.
No sabemos a qué precio va a haber una valoración, intercambio de dinero, eso no lo sabemos todavía, pero yo creo que pueden ser más o menos, estos 163 millones de acciones pueden ser más o menos entre 14.000 a 20.000 pesos por acción para Sura, sea que se paguen en efectivo o sea que ocurra alguna medida, pero contablemente habrá seguramente un impacto positivo de esta magnitud, de 14 a 20.000 pesos por acción. Si tenemos en cuenta que la acción preferencial está a 11.000, pues básicamente este negocio casi que vale más que las acciones preferenciales de Grupo Sura. Entonces eso nos dice lo absurdo del precio actual de las acciones de Grupo Sura, que son un absurdo. Y para el caso de Grupo Argos tiene 45 millones de acciones de Nutresa. Eso podría significar una entrada, no sabemos cómo se va a hacer el negocio, repito, estoy especulando simplemente con los valores, pueden ser entre 2.600 a 3.600 pesos por acción de Grupo Argos. Es decir, esto es más de la mitad de lo que vale hoy Grupo Argos preferencial, otra que están regalando. Entonces, con este negocio se debe materializar de alguna forma, no sabemos cuál, un ingreso contable, puede ser dinero, puede ser acciones, no sabemos todavía, donde pues Sura y Argos pues van a salir de su participación en Nutresa, deben recibir algo en compensación, y si ustedes miran pues básicamente lo que recibe Sura es más de lo que vale todo PF Sura en bolsa, y lo que recibe Grupo Argos es más de la mitad de lo que vale PF Argos en bolsa. Ahí pues se ve la subvaloración tan absurda de esas preferenciales y el valor que podría darse después de esas operaciones. Entonces, ¿qué pasará con las acciones? Eso nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque en el comunicado se hablan de acuerdos definitivos y varias operaciones, pero no se especifica cuáles son estas operaciones. No sabemos qué operaciones, cuáles acuerdos, no sabemos si van a hacer una sopa, no sabemos si van a hacer un intercambio de acciones, no sabemos si va a ser en efectivo. Es decir, hoy el mercado no conoce cuál es el mecanismo en que se va a destrabar esta guerra, cómo puede afectar a Nutresa y a Grupo Argos y a Grupo Sura, pero lo que yo sí creo es que esto destapa valor, porque esto de alguna manera es el fin del enroque del GEA. Aquí ya le quitaron un pedazo de ese enroque al GEA y se destapa ese valor que hay en Nutresa. Ojalá eventualmente ese desenroque continúe y se empiece a sacar a Bancolombia, Celsia o Dinsa, y estas compañías empiecen a generarle valor a sus accionistas. Ya están haciendo cosas positivas como recomprar acciones, están haciendo un montón de cosas, aumentando dividendos, todo eso es positivo, pero un desenroque o una salida de estos activos podría generar muchísimo valor en el GEA, que hoy lo están regalando en bolsa. Entonces, mucho ojo con lo que está pasando, que es bastante positivo en mi opinión. Se acaba esta guerra, se acaban todos estos problemas, hay unos sacrificios. Quería compartir algo. Yo el 31 de marzo ya veníamos hablando en Twitter, en Space, de la posibilidad de que esto ocurriera. Eso es un chat que tuve con un colega que se llama Oscar, y lo que yo le decía era, hombre, muy fácil que el Gilinski logre un acuerdo, simplemente que saque del portafolio de Nutresa a Sura y Argos. Si logran sacar eso a un lado, se hace el negocio. Entonces ahí pues lograría el control. Básicamente eso es lo que ocurrió. Ahorita mucha gente me está preguntando, Seba, ¿será que ya terminó la novela? ¿Será que Gilinski se va a quedar con las ganas de Bancolombia? Pues yo no tengo la respuesta a eso, yo no leo el futuro, pero yo creo que los árabes, que son los que están detrás en términos de dinero de esta jugada, pues estaban más interesados en Nutresa que en Bancolombia. Probablemente Gilinski le interese todavía a Bancolombia, no sé qué irá a pasar, pero la novela terminó, no terminó, no sé, pero esto sí le pone fin a este primer round, a esta guerra, hace que se destrabe todo este proceso donde Gilinski no lograba el control, el GEA estaba presionado. Entonces yo creo que esto es positivo para las acciones, yo creo que eso es positivo para el mercado, es positivo para ambas partes, es positivo para el GEA porque logra materializar un valor, es positivo para Gilinski porque sale de ese problema de que había invertido mucho dinero y no había logrado el control. Entonces yo creo que esto es positivo, es como un desenlace esperado y positivo. Obviamente el GEA perdió a Nutresa, pero también creo yo que tienen mucha responsabilidad, tenían muy descuidado el precio de las acciones, la generación de valor, y pues Gilinski, como buen ajedrecista, llegó y aprovechó, llegó como tiburón, se comió ese pedacito de la empresa, hizo una jugada magistral y logró el control de una de las compañías, logró uno de sus objetivos. Y pues muchachos, esos son los negocios, esa es la bolsa, esos son los mercados, y en este caso pues se quedan con Nutresa. Vamos a estar muy pendientes porque falta lo más importante, y es saber precios, valoraciones, cuáles son los movimientos. Es decir, esta novela va a seguir saliendo noticias y hay que ver cómo van a
seguir las acciones. Yo solamente les doy este mensaje y es, sigan regalando acciones. Yo creo que el mercado colombiano está burdamente barato. Yo sé que Petro, yo sé que hay muchos riesgos, el país va por muy mal camino, tenemos un gobierno nefasto con unas reformas nefastas, pero aún así están muy baratas las acciones, muy baratas las empresas. Esperemos a ver qué pasa. Si les gustó el video, recuerden, un like ayuda mucho, suscríbanse al canal, dejen un comentario. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.